alabad y bendecid su nombre. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos permites de alabarte, de adorarte. Gracias, Señor, porque un día moriste en la cruz para darnos salvación. Recibe en esta mañana nuestra alabanza, recibe nuestra adoración y postramos nuestro corazón agradecido delante de ti en esta mañana. Agradecido. Amén. Continuamos, hermanos. Muy buenos días, amada iglesia y persona que nos escucha. Un martes más, bendito Dios, en el grupo de oración y estudio bíblico de la palabra de Dios. El tema de esta mañana es cómo deseo ser tratada una vez que mi cuerpo ya no tenga vida. ¿Deseo que me sepulten o deseamos que seamos cremadas o cremados? Sepultar es poner el cadáver, que esta es la palabra correcta de referirse cuando un cuerpo ya no tiene vida, en un lugar donde se entierre, se esconda o se sumerja, o ser cremada, donde esto es igual a la destrucción del cadáver por medio de calor hasta que este cadáver quede en cenizas o en polvo. La Biblia no habla específicamente en relación a la cremación. Hay casos en la palabra de Dios que menciona al respecto. Sin embargo, tenemos que decir que no especifica al respecto. La pregunta sería, ¿estaremos pecando si nosotros decimos, una vez que yo fallezca, mi deseo es la cremación? La palabra de Dios dice que nosotros cometemos pecado cuando infringimos la ley. Eso es el pecado, transgresión de la ley. Dice Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado
es el que infringe la ley. Y no tenemos ninguna especificación al respecto en la palabra de Dios. Mucho tiene que ver el contexto histórico social en el cual se estuvo viviendo o se está viviendo la población, de la cultura y las costumbres del país. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en relación a ello. En Génesis 23, del 2 al 20, habla en relación a la muerte de la esposa de Abraham, Sara. En el versículo 19 dice que después de que Sara murió, después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad. Él buscó un lugar y allí decidió sepultar a su esposa. Después en Génesis 49, versículos 29 al 32, menciona que Jacob fue muerto y pidió ser sepultado con su padre en la cueva del campo de Efrón. En Segunda de Crónicas 16, 14, también la palabra de Dios nos enseña que el rey Asa fue sepultado una vez que estuvo gravemente enfermo y murió. ¿Y cómo fue y qué pasó con el cuerpo de Jesús? En Mateo 27, del versículo 60 al 66, nos habla acerca de la tumba de Jesús. Bueno, ya dije cómo fue sepultado, ¿verdad? O ya dije dónde depositaron su cuerpo. Versículo 57 dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y el versículo 60 dice, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Algunos creyentes o algunas personas mencionan que la correcta manera de despedir el cadáver de una persona es que debe de ser sepultada y no cremada. Porque mencionan que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19 dice, y que si se le crema al cuerpo, esto está realizándosele una falta de respeto a donde moró el Espíritu Santo, porque una vez que la persona muere, el espíritu sale de la persona y va a Dios quien lo dio. Y Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Sin embargo, hay personas que dicen que esto es una deshonra o una falta de respeto al cuerpo donde el Espíritu Santo moraba. Y que ¿cómo resucitará un cuerpo cremado si es que las cenizas son esparcidas? La palabra de Dios nos enseña en Josué 7:25. Y le dijo Josué al rey Acán, porque cometió pecado, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y los israelitas lo apedrearon a este rey y lo quemaron después de haber sido
apedreado. En Génesis 3:19, la palabra de Dios dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Sea que seamos sepultados o seamos cremados, nos volveremos en polvo, en cenizas, de una o de otra manera. Y el Señor, el día que venga por nosotros, Él tocará la trompeta y Él es Dios y Él tiene todo el poder para reunir nuestra esencia de nuestro cuerpo y que resucitemos a su llamado, en el momento de su llamado. Primera de Corintios 15, del 35 al 58, habla de la resurrección del cuerpo. En el versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y el que viva o quien vivamos seremos transformados, porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro gran Dios venga por su pueblo. Pero quien viva o quien vivamos seremos transformados, si no es que hemos muerto, o quienes no hayan muerto serán transformados. En 1 de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para nuestro Dios no hay nada imposible en resucitar a una persona que murió hace miles de años, y aunque estén hechos polvos las personas, el Señor tiene todo el poder para resucitar a las personas. Por lo tanto, la persona que decide ser cremada, pues acelera este proceso de conversión del cadáver en polvo. Si nosotros tenemos confusión y no sabemos qué hacer, pidámosle a Dios, oremos a Dios pidiéndole que nos dé sabiduría para poder decidir en su momento y dejar indicaciones a los familiares amados de cómo deseamos sea nuestra decisión de o sepultados o cremados. Es un tema que no nos gusta hablar al respecto. Sin embargo, la muerte puede llegar en un momento dado y debemos de estar preparados, teniendo a Jesús en nuestro corazón y que Él es nuestra entrada al cielo. Y bueno, si se pueden dejar las indicaciones con tiempo, platicar al respecto con la familia, pues sería bonito, así como cuando preparamos la llegada de un bebé, igualmente debe de ser la partida de nosotros de este mundo a vivir en las moradas celestiales con nuestro Padre Celestial. En 1 Samuel 31 del 8 al 13
habla de en donde el rey Saúl y sus 3 hijos murieron en una batalla. En el versículo 8 dice, vinieron los filisteos y encontraron a Saúl y sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa y les cortaron la cabeza, los mutilaron. Y en el versículo 12 dice, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda la noche cuando se enteraron de lo acontecido y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san y vinieron a Jabes y los quemaron ahí y sus huesos los sepultaron debajo de un árbol. En aquel entonces, pues, no había los hornos que actualmente eh, existen y que se manejan altas temperaturas para la destrucción de los huesos. Primera de Reyes 16:18 habla de que el rey Simri de Israel, cuando se vio que le habían tomado la ciudad, pues seguramente se preocupó demasiado al grado que se metió en el palacio, dice la palabra de Dios, de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. En la palabra de Dios no encontramos eh, mm, ningún versículo en donde el que si una persona decide morir cremada o decide que su cuerpo se creme una vez que fallezca, no hay nada que le condene o que haya un juicio o que vaya a haber una maldición. Hay diversas leyes, hay diversas culturas, costumbres, eh, sí, culturas, costumbres al respecto. En Apocalipsis 20:13, imagínense las personas que fallecen ahogadas o pues que, ah, sí, un, o en un monte que algún animal feroz se haya destruido a una persona y haya terminado sus días de esta manera. Dice la palabra de Dios que el mar entregó a los muertos que había en él. En este caso, si alguien murió en el mar. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. El punto está que ya sea que seamos nuestros cadáveres sepultados o cremados, Dios nos resucitará. Y si una persona murió en el mar o a través de un animal salvaje que lo haya devorado, aún así nuestro Padre Dios nos resucitará. Por lo tanto, surgen algunas preguntas. ¿Cómo puedo decidir entonces yo qué hagan con mi cadáver? O que me entierren o que me cremen. Número uno, se debe de considerar los deseos de las personas. Una vez que conocemos que no pecamos, no estamos en contra de Dios, consideremos los deseos de las personas o nuestros deseos. En Génesis 50, versículos 4 y 5, José, podemos leer ahí que José concedió el deseo de su padre. En Éxodo 13:19 dice la palabra de Dios que Moisés tomó los huesos de José y fueron llevados
por Él. Debemos de considerar las costumbres que vemos pues a la luz de la palabra de Dios y también pues las costumbres del país donde vivamos. En Juan 19:40 vemos que en los tiempos bíblicos lo habitual era enterrar o sepultar a los muertos. Jesús fue sepultado. En Génesis 49:31 vemos que Sara fue sepultado y otras personas. En 1 Samuel 28:3 vemos que Samuel fue sepultado. Entonces nosotros, viendo a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos ir decidiendo. Y también, aunque no hay muchos casos de los cuales personas fueron quemadas o fueron, pues no podemos decir cremadas, porque cremadas pues es la destrucción total del cadáver hasta que queden cenizas por medio de altas temperaturas, ¿verdad? Por eso en aquel entonces, si un cuerpo era quemado, pues los huesos se recogían y eran sepultados. También la palabra de Dios nos enseña que debemos de respetar las leyes del país donde vivamos, porque en cada país pues hay leyes. Romanos 13:1 nos dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, nos debemos a obedecer a las autoridades. Por otro lado, también debemos de respetar los sentimientos de las personas. Si una persona falleció sin haber comentado cómo hubiera deseado, eh, qué hubiera deseado que se hiciera con su cadáver, pues se debe de considerar los sentimientos de la familia, ¿verdad? Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces debemos de tomar en cuenta qué piensan y qué sienten los familiares cuando alguien dice: no, pues que se creme, no, pues que se, se, se entierre, ¿verdad? Que le den la honrada sepultura. Sea que sea cremada la persona o sepultada, se debe de hacer con todo amor, con todo respeto, con toda honra, ¿verdad? Ah, entonces, en Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. En el momento que sea nuestro último respirar, el espíritu, el soplo de vida que Dios nos dio cuando nacimos, ese espíritu regresa a Dios quien nos los dio. Algunas personas dicen: no estoy de acuerdo en la cremación porque nuestro cuerpo pertenece a Dios, y hasta que Él venga y nos reclame y nos encuentre, aunque sea en cenizas, pero todos completitos. Bueno, se respeta, ¿verdad? Esta manera de pensar, esta manera de, sí, de pensar, pero aquí lo importante es que no hay ninguna condenación, ninguna maldición, ningún juicio, no estamos pecando eh, o transgrediendo la ley que Dios nos ha dejado a través de su palabra, si decide una persona ser cremada. Puesto que la Biblia no nos habla específicamente al respecto. Un cuerpo que ya está muerto
como variante a la sepultura, la Biblia no impone ningún principio doctrinal en donde nosotros podamos ver que si se crema una persona, porque ese es su deseo, pues está incurriendo en un pecado. La Biblia no habla directamente, específicamente al respecto. Se debe de valorar, sí, claro, eh, mucho de cómo honrar a una persona, honrar su deseo. Finalmente, la resurrección de los muertos sucederá, tarde que temprano, sucederá. Pues la palabra de Dios nos enseña que los muertos en Cristo resucitaremos y que llegará el día en que Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Para Dios no hay nada imposible de resucitar a personas que ya están hechas polvo porque murieron hace miles de años o murieron de una manera eh, eh, diferente en el mar o por un animal salvaje. Este, definitivamente Dios tiene todo el poder para resucitarnos, estemos como estemos. Lo que sí es muy importante, el trato digno del cadáver de la persona. Eso es importante eh, y valioso, que nosotros debemos de tener en cuenta ese gran respeto. En el libro de Job, capítulo 19, versículos 25-26, dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecho está mi piel, en mi carne ha de ver a Dios. Sí, seremos deshechos, seremos quedados sin vida, nuestra piel queda destruida, nuestros músculos, todo se va a descomponer, pero nosotros vamos a ver a Dios. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Y para nosotros, quienes tenemos a Jesús en nuestro corazón, el vivir es Cristo y el morir será una ganancia. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos cuide y nos proteja. Que el Señor nos ayude a madurar en relación de poder dialogar este tema y poder preparar nuestra partida, así falten 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, la edad que tú tengas y la edad que nos haga falta por vivir,
la vivamos tranquilamente, la vivamos en paz, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo el propósito por el cual Él nos permitió vivir. Nos vemos el próximo martes, que Dios les bendiga a esta misma hora y en este mismo canal. Bendiciones. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Que la bendición de Dios esté de manera completa en sus vidas, son mis más sinceros deseos. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, repite la siguiente oración. Perdona mis pecados, Padre, creo y recibo a Jesús en mi corazón. Te invito a que busques una iglesia cercana a donde tú vives y aprendas más de Dios. Dios te bendiga.